Vamos a estar leyendo en Lucas capítulo 1, versículos del 26 hasta el 38. En este caso lo voy a leer solo yo, lo voy a hacer en nueva versión internacional. Podéis seguir vosotros la lectura con vuestras Biblias, en vuestra versión favorita. Dice la palabra del Señor: a los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás su nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre, David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Puesto que soy virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Y después de esto, el ángel la dejó. Vamos a estar hoy hablando sobre una respuesta y una bendición que todos tenemos, que es la obra que ellas hicieron. Y que sin ellas, ¿qué hubiese sido de esta obra? Vais a decir todos, ¿cómo es posible un evangélico hablando de María, ¿no?, en un púlpito? Pero María es una herramienta preciosa que Dios utilizó para traer a Cristo. María no solamente fue una herramienta, porque no por comparar cómo entró Jesús a Jerusalén, montado en un burro. Es decir, herramientas hay muchas de muchos tipos. No es por comparar, pero esta herramienta era una herramienta que, entendiendo el contexto, que todos lo hemos visto y lo sabemos y lo hemos estudiado y lo hemos recordado todas las Navidades, una mujer virgen que se iba a casar, ¿cómo iba a tener un hijo? Era algo totalmente despreciable. Si la gente se enteraba, ¿qué es lo que iba a pensar? ¿Cómo le iban a tratar? Su familia, la familia de José. Es decir, era algo muy difícil de aceptar. Pero claro, en medio de todo el problema ético y moral, ¿qué sucede? Pero espérate, ¿cómo voy a tener un hijo? ¿Cómo es posible? Y el Señor le dice, pero ¿no era Elizabeth estéril y ahora tiene un bebé gestando de 6 meses? No hay nada imposible para Dios. ¿Cuál fue la respuesta a toda esa locura? La respuesta es muy sencilla. Aquí tienes a la sierva del Señor. ¿El valor de María dónde está? Está en ser una persona que dijo, aquí estoy, cumplo con la voluntad del Padre. ¿Va a ser difícil? Sí. ¿Es complicado? Sí. ¿Lo entiendo? No entiendo nada. Pero Señor, obra conmigo, utilízame para ello. No podía entender la magnitud de todo lo que se iba a venir, pero ella quiso obedecer el mandato de Dios. Así que esto lo mencionaremos después, pero vemos cómo en la palabra de Dios nos encontramos a mujeres que cambiaron y tuvieron un corazón correcto para servir a Dios y para hacer la evangelización del mundo. Personas que entendieron las circunstancias y los problemas de su alrededor, pero tomaron la determinación de no ir a lo fácil, sino a hacer lo difícil, que era servir y obedecer al Señor. Y que sin ellas, ¿qué hubiese sido? Vamos a mencionar unas cuantas de ellas. Por ejemplo, podemos empezar con Jocabed, la madre de Moisés.
¿Qué es lo que hizo ella? Éxodo 2, los 3 primeros versículos está hablando de que le ve a su hijo, le enternece el corazón y ¿qué es lo que hace? Lo que es normal. Voy a cuidar a mi hijo, pero no era conforme a la ley. Tenía que entregarlo. Pero el plan de Dios y su soberanía, cosa que hablaremos luego después en la escuela de Evangelio, la soberanía de Dios estaba ¿en qué? En que ese bebé que tenía como destino la muerte fuese guardado para liberar al pueblo de Israel. Y la soberanía de Dios, ¿qué es lo que hizo? Que hasta incluso las mujeres, las parteras, se callaran y no dijeran nada. Porque ellas podían haber denunciado este caso. Oye, soldados, aquí hay un bebé. ¿No hubiera sido fácil? O los vecinos, ¿queréis que los vecinos no escucharon los gritos? O que no sabían, oye, la Jocabed, pero no estaba embarazada, mírala ahora. ¿Qué ha pasado? Todo transcurre por el plan y el propósito absoluto de Dios. Así que el pobre Moisés, puesto en una cestita, llevado ahí para que la hija del faraón lo encontrase. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Quién le va a dar ahora de mamar a este niño? ¿Quién le va a cuidar ahora? Porque es un bebé. Pensaría ella, yo estoy muy ocupada ahora para cuidar de bebés, que me lo traigan ya crecido. Que es lo que yo también quiero. Es lo que yo pensaba cuando nació Ian. Digo, qué pereza, otra vez los pañales, otra vez los llantos, otra vez los cólicos. Que me lo traigan ya, de 2 añitos. Que ande como ahora, que se entretiene solo. Lo que pasa es que no sabía que iba a salir así y ahora prefiero que esté en los brazos a que esté por ahí corriendo. Y eso es lo que hizo esta mujer. Venga, cuando ya esté crecido me lo traéis. A ver, ¿a quién se lo dejó? La hermana de Moisés, que de pronto por casualidad estaba ahí. Oye, pues yo conozco a una mujer que podría ayudarle. Venga, pues para él. ¿Y a quién se lo llevó? A su propia madre. Imagina la secuencia de su madre viendo a su hija trayendo en los brazos a su hijo. ¿Qué ha pasado? ¿Te has arrepentido? Miriam te dio una orden. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Que lo van a matar? No, mamá, no te preocupes. Es que la hija del faraón me ha dicho que tú lo cuides. Y te va a dar todo lo que necesites para cuidarle. ¿Dónde está la soberanía de Dios? Está ahí puesta. La soberanía de Dios está en el corazón de una madre que se jugó su propia vida para salvar a su hijo. Esta es otra historia. Si hubiesen pillado a Jocabed con el bebé escondido, la hubiesen matado. Pero no podía entregarlo. Hebreos 11:23, por la fe de Moisés, cuando nació fue escondido por sus padres. Y no temieron al decreto del rey. No temieron lo que estaba estipulado porque había un plan mucho más grande. Ahora, ¿cuál es el corazón de una madre? ¿Temer lo que está estipulado? ¿Temer lo que hay alrededor? ¿O ir con la fe que sus padres tenían? Hay un plan para los remanentes y nada puede quitar o puede acabar con el plan que Dios tiene para los remanentes. Ni los decretos que haya en el mundo, ni los peligros del río, ni lo que pueda suceder en su vida. No hay una situación o una circunstancia que pueda parar eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? No tener miedo y entregar al remanente. Señor, te lo entrego. Pero los padres y las madres aquí, pues nos vamos a incluir un poco todos para no quedarnos fuera del mensaje, tenemos que tener este corazón. El corazón de entregar, proteger, formar y dar el mensaje a ese remanente que sabían que se iba a ir. Porque sabían que tenían 5 años de tiempo. 5 años yo tengo que transmitirle a este hijo el pacto de Dios. 5 años tengo hasta que lo lleven otra vez a palacio. ¿Qué es lo que haría su madre en esos 5 años? Exprimiría cada segundo del tiempo. Lo exprimiría, porque sabe que ese niño se va y ya no sé qué va a ocurrir con él.
¿Qué va a ser de este niño? ¿Me va a recordar? ¿No me va a recordar? ¿Me van a dejar verlo alguna vez? Seguramente sería pesimista en este sentido. Exprimiría el tiempo con el remanente. ¿Qué es lo que le transmitió? Una semilla del pacto que quedó en su corazón hasta el día en el que esa semilla, ¡paf!, floreció. Todo en la vida de Moisés transcurrió a partir de ese momento. Sí, 40 años viviendo como príncipe, 40 años viviendo como un egipcio, viviendo como alguien que entendía y comprendía cómo gobernar una nación, cómo establecer leyes, cómo gobernar. Luego todo eso fue importante en el desierto para establecer al pueblo en la nación de Israel. Y Jocabed pensando, ¿qué será de él? ¿Qué ocurre? No sabía los planes que había, pero había un plan de Dios, mucho más grande y profundo que lo que esa mujer pudo llegar a pensar durante un tiempo. 5 años diciendo, ¿qué sería de él? Eso sí, mi hijo se lleva la semilla del pacto, 100%. Y llegó el día en el que el Señor fue a este hombre, ya no un niño, ni un bebé, ni un joven, un señor de 80 años, con las ovejitas, la zarza ardiendo. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Tú eres un instrumento para liberar a mi pueblo. Ahora ve, en el nombre del Señor. Esa semilla creció hasta ese punto. Y él conectó y pudo entender en esa circunstancia, el Señor me ha preservado para esto. Este es el tiempo. Así que Jocabed fue una mujer, una madre, que trajo al mundo, preservó y levantó al que iba a salvar toda una nación e iba a preparar ese pueblo. Pero no solamente ella, sino que podemos hablar también, por ejemplo, en segundo lugar, de Ana. ¿Quién fue Ana? Fue un instrumento que Dios utilizó de una forma muy especial para que llegase un niño que se llamaba Samuel. Pero estamos otra vez en la misma circunstancia. Era un niño. ¿Cuál era el valor de ese bebé? Bueno, si vamos a la historia, para ella tenía un gran valor emotivo. Era el hijo que nunca pudo tener, el hijo que anhelaba, el hijo que hasta ese momento todas se reían porque ¡ay, no tiene! La otra mujer, ¡ay, tú! Mira, yo le doy hijos al esposo y tú ninguno. No sirves para nada, dice la mujer, la tenía de esa forma. ¿Y Ana qué es lo que hacía? Oraba y lloraba, quiero tener un hijo, quiero tener un hijo. Hasta el día que ella cambió la perspectiva y dijo, mira, Señor, no quiero tener un hijo, quiero levantar un remanente. Quiero tener un hijo para la evangelización del mundo. Yo te lo entrego para ti, 100%. Y el Señor, cuando cambió la oración, cambió el transcurso del tiempo, el transcurso de la historia en ese preciso instante. Por este niño lloraba, 1 Samuel 1, 27 al 28. Por este niño lloraba, pero Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también al Señor. ¿Qué es lo que hizo Ana? Lo mismo que hizo Jocabed, de una forma diferente, pero tuvo que soltar a su hijo. Ana lo tuvo hasta el día en el que, de la misma forma que Jocabed, lo llevó al templo, le despidió y ahí se quedó. Ana tuvo una respuesta, y es que podemos ver en el versículo 21 de capítulo 2, versículos 18 y 19, y el joven ministraba, el joven Samuel, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año. Toma, hijo, tu túnica, toma tu regalo para que tengas para poder vestir. ¿Cuál es el corazón de Ana? Es levantar un remanente y aprender a desprenderse de él. Luego Ana pudo ver en lo que se convirtió Samuel: sacerdote, juez, profeta, alguien muy importante para Israel. Yo no sé, no lo dice la palabra, hasta qué punto ella pudo ver el ministerio de su hijo, no lo sé. Pero ¿qué es lo que pensaría su madre viendo a Samuel en Mizpa, delante de todo el pueblo, exponiéndoles por su
infidelidad y por su idolatría y haciéndolos volver en llanto hacia el Señor. Cuando Él llevó al pueblo temblando de miedo por los filisteos y los llevó a la victoria. ¿Qué es lo que pensaría su madre? No lo sé si lo llegó a ver, no creo, por el tema de la edad. Pero ¿dónde está el valor? ¿Qué hubiese sido de esta historia si Ana no hubiese tenido esa oración? Si Ana hubiese sido egoísta, si Ana hubiese pensado solamente en sí y no hubiese comprendido el valor del remanente. ¿Qué hubiese sido de Israel si no hubiese estado Samuel? ¿Qué hubiese sido de todo el pueblo delante de los filisteos si no hubiesen comprendido que tenían que volverse de la idolatría hacia el Señor? ¿Qué es lo que hubiesen podido hacer? Es muy difícil llegar a conclusiones, ¿verdad? No podemos llegar a este entendimiento, pero sí comprendemos el valor de los remanentes. Hay otra cosa que ellos, los remanentes, pueden hacer que los padres nunca van a poder llegar, y es pisar por los pasos que sus padres han pisado y llegar más lejos. Y eso es el valor que nosotros vemos en los remanentes, que puedan ir donde nosotros no hemos podido ir. Voy a poner otro ejemplo. Vámonos al Nuevo Testamento. Todos estos ejemplos ya los sabéis, pero tenemos que recordarlos. Nos vamos a Hechos capítulo 12. ¿Quién estaba acogiendo a la iglesia para orar por el encarcelamiento de Pedro y posible asesinato de Pedro, ejecución? María, otra María, más. ¿Y qué es lo que hacía María? Abro mi casa, el aposento alto, como si fuera aquí en la iglesia, vamos al segundo piso, que es mi casa, y ahí vamos a tener un lugar donde la iglesia vamos a estar orando, de la mañana hasta la noche. Porque la gente es encarcelada, y Pedro está ahí a punto de morir. Vamos a orar para que el Señor obre. Y yo me lo imagino así, ¿vale? Es mi licencia, ¿vale? Yo me imagino a un chico ahí con su madre, jovencito, y su madre le diría, trae el agua para darles agua a los hermanos. Y no sé si lo haría de buenas o malas, pero él tendría que estar ahí sirviendo, y ahora tienes que ir a limpiar esto. ¡Jo, mamá, otra vez tengo que ir a limpiar! Sí, venga, limpia, que están aquí los hermanos. Y él estaría pensando a lo mejor en sus cosas, o le apetecería ir a un sitio, ir a otro, o ir a con sus amigos, o hacer otra cosa. No, vamos a orar que está Pedro en la cárcel. Vamos a orar que lo pueden matar. Vamos a orar que es peligroso. Y no sé, yo me lo imagino esas cosas porque como no las pone en la Biblia, son lugares vacíos, pues yo los relleno a mi forma, ¿vale? Y Marcos estaba ahí, su hijo Marcos. ¿Cuándo iba a pensar su madre que su hijo Marcos iba a seguir a Pablo y a Bernabé a hacer la evangelización del mundo? Nunca se lo hubiese imaginado, me imagino yo. No se iba a imaginar que a pesar de que él volviese por miedo, luego Bernabé lo fuese a llevar otra vez para hacer la evangelización del mundo. Y que personas como, seguro que Bernabé lo dijo en su momento, pero Pablo y Pedro, los dos, diciendo que Marcos era un remanente muy valioso para la evangelización del mundo. Su madre, ¿cómo estaría y cómo se sentaría? ¿Vosotros creéis que la mamá María, la mamá de Marcos, llegó algún momento a tomar el Evangelio de Marcos y decir, esto es lo que ha hecho mi hijo? Ha hecho un documento en el que todo el mundo va a leer, todo el mundo lo va a utilizar para creer que Jesús es el Cristo. No sé si esa mujer llegaría a tener en mente que nosotros hoy, 2000 años después, íbamos a ir a nuestras Biblias y vamos a ir al Evangelio de Mateo, y después de Mateo, ¿qué nos encontramos? Está Marcos. Es el texto que él hizo. ¿Cuántos millones de personas en la historia han sido evangelizadas a través de sus versículos? A través de su escrito. Y hoy en día seguimos haciéndolo. Entre Mateo, Lucas, Juan, ahí está Juan Marcos. Una persona útil, importante para la evangelización del mundo. Hallamos esta respuesta. Pero venimos otra vez a la misma pregunta. ¿Qué hubiese sido de Juan Marcos si su madre no hubiese sido esa mujer tan importante en la iglesia?
Si él no hubiese aprendido de ella el corazón de servir, el corazón de tener a la iglesia, el corazón de disponer, el corazón de orar, ¿qué hubiese sido si ella no hubiese hecho esa labor? ¿Qué hubiese sido de la iglesia? No hubiera podido estar orando unida. Hay quien dice que esta mujer es la que también cedió su planta alta o su aposento alto para la última cena del Señor. ¿Qué hubiese sido, verdad? ¿Cómo hubiese estado la Biblia escrita? ¿Cómo hubiesen sido los acontecimientos si esta mujer no hubiese dado su hogar para Jesús y sus discípulos? Pues las madres tienen este valor. Las madres tienen esta responsabilidad. ¿Qué hubiese sido sin ellas? ¿Cómo se hubiese hecho la evangelización del mundo? ¿Qué hubiese sido de Jesucristo si María no hubiese dicho, sí, Señor, utilízame? ¿Qué hubiese ocurrido? Bueno, el Señor lo hubiera hecho de otra forma, ya lo sabemos. Pero el valor, ¿dónde está? En que esa mujer dijo, sí, yo quiero ser madre de ese remanente. Y ella lo levantó como un remanente. No entendió muchas cosas de las que sucedían a su alrededor. Si vamos a Lucas, por ejemplo, capítulo 2, versículo 19, María guardaba todas estas cosas manteniéndolas en su corazón. No sabía lo que ocurría, pero guardaba todo esto en su corazón. Lucas capítulo 2, versículos 48 al 52, el momento en el que Jesús, el pequeño Jesús, se va al templo y arma un revuelo, y de pronto van los padres, ¿dónde está Jesús? Jesús, ¿dónde está? Se me ha perdido el niño, ¿dónde está el niño? Te he dicho que lo vigilaras, ahora no está, ¿ahora qué habrá pasado? Mira que me lo dejó el ángel, y ahora ¿qué le voy a decir al ángel cuando le diga que lo he perdido? ¿Qué pasará con él? Y de pronto le ven ahí en el templo, Jesús, ¿qué has hecho? Te voy a... No lo sé si lo diría así, ¿no? Pero seguro que muchas madres lo pensarían. ¿Qué ha pasado, Jesús? Y Jesús le responde como solamente él podría hacer. Porque me buscabais. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Qué es lo que su madre pensaría? Diría, ¿y ahora por qué el niño me dice esto? ¿No entiende que estoy nerviosa porque le he perdido y no sabía dónde estaba? Versículo 50. Ellos no entendían las palabras que les hablaba. No comprendían a Jesús. Versículo 51. Y guardaban todas estas en su corazón. Guardaban. ¿Qué decían? Este es un niño especial. Es algo especial. Dios entenderá, Dios comprenderá, Dios lo tiene todo preparado, Dios tiene un plan maravilloso con él. No lo entiendo, no sé cómo hacerlo, el Señor lo hará. Y el Señor lo hizo a través de sus padres. Versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Esta es la labor y la tarea de los padres, en que sus remanentes puedan crecer en sabiduría, puedan comprender el Evangelio, puedan entender el mundo que les rodea y su realidad espiritual, que puedan crecer en estatura, es decir, aliméntalos, dales de comer lo que necesitan, y ellos crecerán en la gracia para con Dios y delante de las personas. Serán remanentes que crezcan en la gracia con Dios y de cara a los que están ahí fuera. ¿Cuál es la respuesta de María? Es la respuesta de la obediencia. Por lo que cuando hablemos de María no tengamos siempre el corazón de no, María fuera, no, porque es la idolatría del mundo católico. No, María sí, como ejemplo de mujer, de madre y de persona. Ahora, no vayamos más allá, ¿vale? No vayamos más allá. Pero es uno de los mayores ejemplos de voluntad, de sacrificio y de obediencia al Señor. No perdamos nunca esta perspectiva. ¿Qué hubiese sido de la historia bíblica si María no hubiese estado con ese corazón abierto para la obra del Señor? Por lo tanto, tenemos que dejarnos guiar, y los padres nos tenemos que dejar guiar de la misma forma que ella lo hizo con ese ángel. Vas a tener un remanente, y va a ser un remanente único y especial. Dijo palabras clave, como hijo de Dios. Es decir, ya había ahí algo que María tenía que entender de lo que iba a pasar. Al menos tenía pistas.
Y María sufrió durante toda su vida lo que pasaría con su hijo. Porque si María conocía el Antiguo Testamento, sabía y entendería y en algún momento recordaría Isaías 53, cuando se hablaba de la muerte del Hijo de Dios. Y esa mujer sabía, o en algún momento tuvo que darse cuenta de que su hijo iba a morir e iba a sufrir. Esa mujer veía como la gente mucha se agolpaba en su favor, pero otros tantos le rechazaban. En su propia Nazaret, cuando Jesús fue, ¿qué hizo? La gente le rechazó. Y Jesús tuvo que ir y decir esa frase que recordamos tanto. No recuerdo exactamente cómo es, ¿no? Sobre el profeta y su tierra, ¿no? No recuerdo exactamente cómo es, literalmente, pero ¿qué dice? Pues que aquel profeta, aquel que sale de su hogar no le va a reconocer. Le reconocerán otros, pero volverá y no va a tener respuesta. Y al propio Jesús de Nazaret le ocurrió eso. María, sus familiares, sus vecinos, sus amigos rechazando a su hijo y su ministerio. ¡Qué duro! María yendo a ver a Jesús y viendo como por las palabras de Jesús los fariseos querían atraparle. Le estaban llamando hijo de Satanás. Por Belcebú echas demonios. Y él cuando dijo esa frase, una casa contra sí misma no puede permanecer, va a quedar desolada. Un reino contra sí mismo va a perecer. Por lo tanto, ¿cómo yo voy a echar fuera demonios si soy de Belcebú? ¿Qué es lo que hizo María? Vamos a llevárnoslo. Querían llevarse a Jesús, pensaban que estaba mal. Es una mujer que sufrió mucho por su remanente. Pero el plan y la soberanía de Dios está por encima de eso. Él tenía que hacer su obra. Y cuando Él murió, resucitó, ¿quién estaba ahí? Estaba María. ¿Por qué Lucas quiso nombrarla como la primera o de las primeras de la iglesia primitiva y del aposento alto? Porque después de ahí, el nombre desaparece. Pero ahí es donde estaba esa madre, entendiendo que su hijo era un remanente que Dios había levantado para la evangelización del mundo, entendiendo que su hijo era Jesús el Cristo. Es decir, comprendiendo que eso ya se le escapaba de su mano, que eso ya se escapaba completamente de su labor como madre. Y entendió también esa madre lo que Jesús le dijo en la cruz. Si vamos al Evangelio de Juan, cuando el Señor está en la cruz y ve a su madre, ¿qué es lo que dice? Madre, y señala a Juan, ahí está tu hijo. Juan, ahí está tu madre. Creo que esa es la única vez en la palabra de Dios donde Jesús llama madre a su madre. Y de hecho lo hace en tercera persona, ¿no? Como eres la madre de él. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Esos son tus remanentes ahora. Esa es tu iglesia. Ahí tienes que tener tu corazón. Yo me voy, pero ahí es donde están. ¿Qué es lo que hizo su madre? La primera en la iglesia primitiva, en el aposento alto, porque entendió que esos eran ahora sus remanentes. Entendió que ahora tenía que ser madre, colaboradora, alguien que ayudase en la iglesia primitiva. No sé qué hizo, porque la palabra de Dios nos lo dice, no es importante, pero entendemos cuál es el corazón del Señor también en cuanto a los remanentes. Así que también tenemos que entender que las madres no son únicamente del remanente que han parido o que han tenido, sino que madres son también las de todos los remanentes. La iglesia aposento alto, no solamente los remanentes tienen una mamá, tienen muchas madres que velan, que oran, que les cuidan, que les protegen, porque los sentimos como nuestros. ¿Sí o no? No, bueno, yo no lo he parido, pero que no le pase nada. Son nuestros remanentes y oramos por ellos y nos preocupamos por todos, porque somos una familia y somos una comunidad. Por lo tanto, de la misma forma que las madres han entendido y han comprendido el valor de los remanentes, que lo hagamos también todos nosotros. Padres, no podemos entender el valor de los remanentes como lo hacen las madres, porque no ha sido a nosotros que se nos ha dado el regalo de darles a luz y darnos esa sensibilidad. Pero tenemos la misma responsabilidad como padres. Tenemos la misma trabajo y responsabilidad, al igual como toda la iglesia aposento alto.
Y cuando tenemos hijos es cuando valoramos lo que nuestros padres han hecho por nosotros. Y entendemos, ay, mira a mis papás, cómo han hecho, cómo han sufrido, mira por los problemas, ahora entiendo muchas cosas. Pero más allá de estas cosas sensibleras que nos enternece el corazón y demás, entendemos el amor de Dios. No hay mejor forma de entender el amor de Dios que cuando tienes un hijo. Cuando tú miras a un remanente que es tuyo y dices tú, este es mi hijo, tengo que amarle, cuidarle y protegerle. Y dar mi vida por él, si es necesario. Y en comprender cómo Dios nos ama y cómo Dios nos ve. Y tener hijos es una de las mayores bendiciones para los pastores porque tenemos ejemplos para predicar siempre. Y siempre tenemos momentos en los que nos llegan pensamientos y ejemplos en los mensajes. Yo estoy seguro de que de las 100 cosas que he dicho de Irene y de Israel y de Ian, ellos no se van a enterar ninguna. Pero como mi padre lo hizo conmigo, pues ahora yo lo hago con ellos. No sé si ellos seguirán el legado. Pero podemos entender la obra de Cristo. Y ahora que vamos a tener nuestra Santa Cena y la Cena del Señor, lo podemos hacer también comprendiendo el amor de Dios hacia nosotros, entregando a Cristo para nosotros, para salvarnos y para darnos una respuesta absoluta. Y también nosotros tenemos que aprender de ese Dios que entrega y sacrifica a su Hijo. Abraham lo fue a hacer. ¿Cuántos personajes en la Biblia fueron a sacrificar muchas cosas por la evangelización del mundo? ¿Estamos dispuestos a sacrificar a nuestros hijos? ¿A entregarlos como remanentes? ¿A confiar en Dios y decir, esto es para la evangelización del mundo? ¿A que no tengan lo que querrían y lo que el mundo les promete, sino que solamente les podamos entregar el Evangelio de Cristo? Pero sabiendo que eso es lo más importante. Así que como somos todos conscientes, porque si no tenemos remanentes, los estamos cuidando y los tenemos alrededor, que podamos comprender la obra de Jesucristo en la cruz, partiendo de ese amor del Padre. Y que podamos todos tener a esos remanentes que están arriba ahora, tenerles como esos propios hijos y remanentes que levantar para hacer esa evangelización. Porque no sabemos si tendremos Marías, tendremos Moisés, tendremos Déboras, tendremos tantas personas que Dios ha levantado a lo largo, primero de la historia bíblica y luego a lo largo de toda la historia, para hacer esa evangelización. No sabemos lo que Dios tiene preparado para ellos, pero es nuestra responsabilidad entregarles el Evangelio y ayudarles a que lo puedan experimentar en sus vidas.